Hola, buenas tardes. Iniciamos esta nueva ponencia, que también se trata de un panel con 3 presentaciones de expertos, en las que nos van a exponer su visión práctica, su conocimiento a pie de obra del desarrollo electrónico de los procedimientos. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden de exposición y empezamos con Beatriz Vázquez Fernández. Beatriz es técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Langreo y desde el año 2015 está al frente del Departamento de Compras y Contratación. Su trabajo de fin de máster en abogacía por la Universidad de Oviedo versó sobre el fraccionamiento del objeto del contrato en la Directiva 24 y obtuvo una calificación de sobresaliente. Es doctorando en la Universidad de Oviedo en el área de Derecho Público y más concretamente en materia de contratación pública. También cuenta con diversos artículos y publicaciones en la materia. Su exposición versa sobre el desarrollo electrónico del procedimiento abierto supersimplificado. Beatriz, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización, en nombre del Ayuntamiento de Langreo y en el mío propio, su invitación a participar en esta cuarta jornada del Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica, que un año más da muestra de la preocupación que tenemos los profesionales del sector por seguir aprendiendo, y qué mejor manera que exponerlo en común en este foro. Sé que es una hora mala, que nos habremos quedado la mayoría sin café, así que intentaré que mi exposición sea lo más amena posible para que no nos durmamos. Bien, les voy a hablar de la tramitación del procedimiento supersimplificado, SUSI o sumario. Bien, comenzaré señalando brevemente los antecedentes de este procedimiento. A la vista de las recomendaciones dirigidas al Reino de España desde el Consejo de la Unión Europea en julio de 2016 para la adopción de medidas dirigidas a reducir el déficit que existía en nuestro país, por acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre de ese mismo año, se acuerda incrementar la publicidad de los contratos realizados en las entidades del sector público. Y además se adelantaba la futura supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía y recogía como novedad el procedimiento abierto simplificado, cuya principal característica era la reducción de los plazos de manera significativa. Bien. Si bien el anteproyecto de ley de contratos no recogía la figura del supersimplificado, fue en una fase de enmiendas parlamentarias, un año después, porque como recuerdan, la tramitación legislativa de esta ley se tuvo que paralizar a la vista de la nueva convocatoria de elecciones generales, fue cuando, a la vista de las modificaciones realizadas en el procedimiento abierto simplificado, se crea un nuevo procedimiento supersimplificado que sí que recogía realmente una reducción de los plazos. Fue en el apartado sexto del artículo 159. Bien, efectivamente, frente a la inicial apariencia de la agilidad procedimental que se preveía para el procedimiento abierto simplificado, que finalmente no fue así, el procedimiento supersimplificado sí que responde a esta voluntad del legislador, que recogía en su exposición de motivos en el apartado cuarto, con la intención de que en un solo mes se llevase a cabo esta tramitación. Bien, en el Ayuntamiento de Langreo llevamos desde el año 2016 realizando licitaciones electrónicas. Y cuando se puso en marcha, el 9 de marzo, la ley de contratos del sector público, comenzamos a utilizar este procedimiento SUSI con cierta regularidad, principalmente por la reducción de los plazos. Es cierto que en una fase preparatoria este procedimiento no tiene per se una reducción, es decir, es necesaria la justificación de la necesidad por parte del área, que se realicen y aprueben los diferentes pliegos, tanto técnicos como administrativos, que existan los informes correspondientes tanto de intervención como de secretaría y que exista crédito suficiente, ¿no? Sin embargo, sí que es en la que podríamos denominar fase pública, en la que sí que existe una verdadera agilidad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este procedimiento está tasado en cuanto a razón de la cuantía para una serie de procedimientos. Tanto servicios y suministros deben de ser inferiores a 35.000 y 80.000 para las obras, inferior a 80.000. Sin embargo, también se deja fuera de este tipo de procedimiento las prestaciones de carácter intelectual. La verdadera agilidad, como decíamos, se da en la fase pública del procedimiento, que comienza en cuanto a los plazos de presentación de las ofertas por parte de los licitadores. Bien, en este sentido, la ley recoge un plazo genérico e indica no inferior a 10 días hábiles
En nuestro caso, el Ayuntamiento ha establecido 11 días hábiles y recoge otro plazo de 5 días hábiles para bienes disponibles en el mercado. En este caso, no le añade la coletilla de inferiores, con lo cual esos 5 días son suficientes. Además de los plazos de presentación de las ofertas, la reducción que podemos encontrar en estos procedimientos se refiere a la existencia a la no existencia o no tener que convocar una mesa de contratación. Bien, eso significa que todos los procedimientos se van a llevar a cabo a través de fórmulas matemáticas por dispositivos electrónicos y que, como mucho en su caso, existirá una unidad técnica de auxilio al órgano de contratación. El que existan criterios únicamente objetivos no debería confundirse con que existan criterios más allá del precio, ¿vale? Porque existe la tónica o la tendencia al error en el que solemos caer, en el que cuando son criterios objetivos únicamente hacemos referencia al precio y existen cantidad de criterios que, siendo objetivos, no se reducen únicamente al precio. Bien, ¿qué se elimina? Como decíamos, la mesa de contratación, el acto público de apertura, de convocar a los licitadores para que puedan comprobar que efectivamente sus ofertas son las que son, y todo ello conlleva la reducción y eliminación en muchos casos de trámites administrativos. Uno de los principales es la formalización de esos contratos. ¿Qué ha supuesto la eliminación de la formalización de los contratos? Que con la resolución de adjudicación, siempre y cuando el licitador adjudicatario nos firme un conforme en la misma, entenderemos que está formalizado, con lo cual los plazos que existen para el procedimiento abierto quedan eliminados. Como anécdota, señalar que nunca nos ha sucedido que no se haya formalizado a través de esa firma en la resolución por parte del licitador adjudicatario ese contrato. Lo que sí que nos resultó en alguna ocasión difícil conseguir cuando se firmaba en papel que acudieran en los plazos de 15 días. Con lo cual es todo mucho más fácil. Resumiendo, los plazos reales que establece la ley, los máximos serían, en nuestro caso 11, la ley establece no menor a 10, de días hábiles, uno más para apertura y valoración en su caso, 5 para justificación en caso de que hubiese baja, en nuestro caso establecemos 3. En este punto hay que hacer referencia al apartado cuarto de la misma ley y del artículo 159, que en todo aquello que no esté regulado en el apartado sexto acudiremos a lo que se regula respecto del procedimiento abierto simplificado. Bien, un día más para la resolución de la adjudicación y un día para la firma. En total, 19 días hábiles. El plazo mínimo se convertiría en 6. 5 para la exposición en caso de bienes que estén disponibles en el mercado, 1 para hacer todo lo demás, 6. Pero la realidad es un poco intermedia, al final más o menos nos encontramos en 13 días. Bien, aquí hemos puesto unas experiencias que desde marzo de 2018 hasta ahora hemos hecho casi un 26% de todos nuestros procedimientos han sido súper simplificados. Estamos realmente contentos con este procedimiento y con resultados bastante notables. Hemos tenido ofertas, como se ve ahí, de hasta 9 ofertas. Hemos tenido suministros, servicios, obras, incluso mixtos. Es decir, que teníamos un poco de todo. ¿El por qué se opta por este tipo de procedimiento? Bien, pues frente al procedimiento simplificado, al margen de las cuantías, hay que destacar que existe en este procedimiento una verdadera reducción de los plazos frente al procedimiento abierto simplificado, que tiene unos plazos no inferior a 15 días para presentación de ofertas y en obras lo incrementan hasta 20 días. Nosotros, como hemos dicho, tenemos no inferior a 10 y en ciertos supuestos 5. Además, existe la posibilidad de que se planteen supuestos de criterios subjetivos en el procedimiento simplificado, lo cual a nosotros nos va a reducir también la posibilidad de la apertura de mesa inmediata. Se recoge un 25% máximo en los procedimientos abiertos simplificados y además un 45% en aquellos casos que sean supuestos de ingeniería y arquitectura, con lo cual se alarga muchísimo más. Además, hay que constituir mesa, hacer acto de apertura, constituir garantía, presentar documentaciones justificativas, etcétera, y además formalizar. Y frente al contrato menor, bueno, pues además de que el menor debe ser utilizado únicamente en procedimientos excepcionales y no de carácter reiterado, bien, el procedimiento abierto súper simplificado nos mejora en cuanto a la duración y a la vida de ese contrato. Es decir, el contrato menor, que como máximo tendría una duración de 1 año, aquí podemos ampliar. Cabe la posibilidad de prórrogas, cabe la posibilidad incluso de realizar modificaciones en el contrato. Todo ello sin entrar
a valorar todos aquellos requisitos y exigencias novedosas que se han impuesto con la nueva ley en apartado 3 del artículo 118. Así que, sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Seguimos ahora con Ascensión Moro Cordero. Es licenciada en Filología Hispánica y graduada en Derecho por la Universidad de Barcelona, certificada como gestora de sistemas de calidad en la Administración Pública y como directiva pública profesional. Es funcionaria de la Administración local, actualmente responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento y Calidad del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Además, tiene responsabilidad directa en la Oficina de Atención Ciudadana de los proyectos relacionados con el concepto de gobierno abierto y delegada de protección de datos en funciones. Nos expondrá la ponencia Elaboración y automatización del expediente de contratación. Gracias, Paz, y gracias, por supuesto, a la organización. Bien, yo que soy una acérrima defensora de la Administración electrónica, una primera idea que me gustaría lanzar es que creo que cometemos un grave error si pensamos que añadiendo únicamente el adjetivo de electrónica a la contratación, pues vamos a conseguir realmente los retos y los desafíos que tenemos por delante en esta materia, ¿no? De hecho, es un mal endémico que tenemos las administraciones públicas cuando nos enfrentamos a la denominada administración electrónica, ¿no? Nos dedicamos a aplicar la tecnología y a pensar que es el objetivo último, ¿no? Y lo aplicamos a lo que estamos haciendo en lugar de utilizarla precisamente para innovar, ¿no? No innovar en el producto final, sino innovar en el proceso. De hecho, podríamos decir que la contratación electrónica es un proceso irónico, ¿no? En el sentido anglosajón del término, porque en estos momentos lo que está produciendo es precisamente lo contrario de lo que estamos persiguiendo, ¿no? Y si no, seguramente estaréis de acuerdo conmigo que nos encontramos en estos momentos usuarios que tienen que entrar a múltiples plataformas para publicar la misma información, por ejemplo. O también nos encontramos con supuestas, digamos, licitaciones electrónicas en las cuales vamos a las mesas de contratación habiendo impreso todos los expedientes de contratación, ¿no? O incluso una que ya es la perversión absoluta, ¿no? Imprimimos documentos electrónicos para plasmarles una diligencia y luego los volvemos a digitalizar para publicarlos en el perfil de contratante o en cualquier otro portal. Bien, está claro que, y esta mañana se hablaba de ello, ¿no? Necesitamos dotarnos de una estrategia. Debemos incorporar la contratación pública en nuestro marco estratégico, nuestra estrategia de transformación digital de nuestras organizaciones. Así lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Aquí os plasmo las 5 dimensiones que tiene nuestra estrategia de transformación digital 2017-2020, que, como veis, tiene 5 dimensiones que seguramente todos podríamos compartir, ¿no? Hablamos de transformar la estructura productiva, por lo tanto, de cambio cultural. Se hablaba esta mañana, ¿no?, de la necesidad de profesionalizar, pues es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista estratégico. Todo el tema relacionado con el desarrollar la gobernanza inteligente, ¿no?, el despliegue de la administración electrónica, pero de verdad, no simplemente decir que hacemos administración electrónica, sino transformando nuestros procesos, ¿no?, aprovechando todos estos datos que tenemos para publicar información desde el origen, desplegar en este sentido así la estrategia de gobierno abierto, crear una oferta innovadora de servicios, pero no un directorio de servicios, sino rindiendo cuentas a la ciudadanía de verdad, ¿no?, del coste que tienen esos servicios y, por supuesto, también desplegar un nuevo modelo de atención integral y de calidad para la ciudadanía y las empresas, aprovechando también todo el conocimiento de las empresas para no hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, trasladarles a ellos las cargas administrativas. Pues bien, nosotros también nos hemos dotado de una hoja de ruta. Aquí tenéis la hoja de ruta del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Nuestro enfoque siempre ha sido, cuando empezamos en los años 90, ¿no?, de dentro a fuera. Cuando antes, ¿no?, todo el mundo se preocupaba, sobre todo la parte política, ¿no?, de mostrar la información, pues bueno, nosotros hicimos y estamos todavía haciendo un ejercicio importante de organizar toda la información, todo nuestro back office, disponiendo de un sistema de gestión documental, de un gestor de procesos que nos permita automatizar desde el origen toda esta información. Aquí os dejo también todo un conjunto de proyectos que hemos ido implantando a lo largo de que iban publicándose normativa desde la 11-2007, luego la 39, y ahora, pues, como estamos igual que la mayoría de vosotros, ¿no?, con el tema de la licitación electrónica, también con el reglamento de protección de datos y con temas relacionados con la accesibilidad. ¿Esto qué nos ha llevado? Pues bueno, algunos logros interesantes, ¿no? Entre ellos,
pues desde marzo del 2017 disponer ya del expediente electrónico integral. Es decir, todos los procedimientos, todos los expedientes que tenemos en nuestra organización son íntegramente electrónicos. ¿Pero lo tenemos todo conseguido? No. De hecho, en la parte de abajo de la diapositiva veis que hemos identificado para cada una de las fases de la tramitación todo lo que nos queda todavía por hacer. Con lo cual, creo que es importante dimensionar bien de lo que estamos hablando y no centrarnos únicamente en este caso, sí, la contratación, pero que tenemos que tener en cuenta que no solamente debemos tener en cuenta la ley de contratos, sino que aquí también interviene todas las leyes 3940, la ley de protección de datos, el esquema nacional de seguridad, las normas técnicas de interoperabilidad. Por tanto, este es el desafío y el reto que tenemos como organizaciones. Si nos centramos en materia de contratación, pues bien, también tenemos una línea del tiempo dibujada. De hecho, en el año 2015, un grupo de ayuntamientos que compartíamos el mismo gestor de expedientes, decidimos constituirnos en un grupo precisamente para ver cómo podíamos innovar, cómo podíamos diseñar el procedimiento electrónico de contratación. En nuestra organización también creamos un grupo de trabajo en el cual está la parte de la asesoría jurídica, la secretaría, la intervención y diferentes direcciones, precisamente para ver y para analizar cuáles eran los problemas reales que teníamos con la entrada en vigor de la nueva ley de contratos. Y precisamente pues, ahora que ya tenemos los circuitos diseñados, estamos ahora, de hecho el 1 de abril ya implantamos, después de una fase de piloto, el expediente de contratación integral en nuestra organización. ¿Qué era importante de todo este tiempo? ¿No? Pues que hemos llegado, que pudimos llegar a diferentes conclusiones, ¿no? De todo este análisis, también incluso contando con expertos externos que nos permitió de alguna manera identificar cuáles eran los elementos que debíamos abordar. Y al final el resultado fue la necesidad de crear una unidad orgánica especializada con la misión precisamente de gobernar la contratación, las compras y el patrimonio. Y de hecho eso es lo que hicimos. Hemos creado esta oficina de contratación, compras y gestión patrimonial, compuesta por personas, digamos, especializadas. Es verdad que estamos todavía en pleno proceso de despliegue, con unas funciones concretas de gobernanza, es decir, la operatividad la tenemos, digamos, disgregada por la organización. Cada ámbito inicia su expediente de contratación, pero esta unidad lo que pretendemos es que fije criterios, que gobierne y que ponga medidas, modelos en cuanto a pliegos, en cuanto a plantillas de informes, etcétera, formación y capacitación a todas las empleadas y empleados públicos. ¿El objetivo al final cuál es? Pues realmente tener un expediente de contratación de extremo a extremo, porque esta mañana también se decía, ¿no? La contratación electrónica no solamente es la licitación electrónica, sino que es todo el expediente y, por lo tanto, también la integración de plataformas que nos permita, pues eso, no tener a los usuarios estar ahí, ¿no? Vagando por diferentes plataformas. También estamos trabajando, en este caso, a 3 bandas: ayuntamiento, nuestro proveedor de la plataforma, Vortal, y nuestro proveedor del gestor de expedientes. Estamos trabajando también para integrar tanto el expediente de contratación con la plataforma de licitación, con esta idea, ¿no? Esta idea que siempre tenemos como muy interiorizada, ¿no? De la necesidad de que el usuario no tenga que ir subiendo la documentación N veces a diferentes plataformas. Y un tema también que esta mañana ha salido, ¿no? La importancia de la planificación. No sé vosotros, pero nosotros planificamos con un Excel, de momento, ¿no? Que íbamos rellenando, priorizando como podíamos, Excel que se subía por un lado, se bajaba por otro. Pues bien, en el expediente que hemos diseñado, hemos creado una pantalla inicial con la idea precisamente de que los diferentes operadores, los diferentes ámbitos, desde ya, es decir, sin esperarse a tener ya los pliegos, sino que en el momento que ya saben, porque ya tienen un presupuesto aprobado, que van a tener que licitar, abran ese expediente de contratación, introduzcan toda una serie de datos que después nos permita de forma automatizada extraer esa información para poder tener la planificación que después va a ser utilizada internamente, pero sobre todo para mostrársela, para publicarla a la ciudadanía. Yo creo que eso es un tema muy interesante. Importante también el hecho de cuando hemos diseñado este circuito, lo que hemos hecho es desgranar toda la información, todos aquellos metadatos que necesitamos después para explotarlo. Esta mañana se hablaba, ¿no?, de la necesidad de incorporar desde el origen la transparencia. Pues bien, si no hacemos un buen análisis y un buen diseño de este expediente de contratación y nos basamos en lo que estamos haciendo, difícilmente después podremos explotar
toda esta información. Por lo tanto, este trabajo de reingeniería y de análisis es, desde mi punto de vista, fundamental. ¿Y todo ello para qué? Para automatizar la transparencia. Me he permitido, no sé si Alberto está todavía por aquí, pero yo creo que la espiral logarítmica que nos ha planteado Alberto Ortiz de Zárate es interesantísima, ¿no? Cómo realmente para conseguir una transparencia real, para conseguir este cambio social, que es al final el espíritu que subyace de la, de la normativa en materia de contratación electrónica, pues bien, si no partimos de esos datos, de esa información debidamente estructurada, con un buen sistema de gestión documental, con un buen sistema de gestor de expedientes, si no hacemos eso desde el origen, difícilmente vamos a tener esa información disponible a la ciudadanía. Y es más, yo creo que incluso los proveedores tienen que dar un salto importante, porque yo no sé qué hacéis vosotros con la anonimización, pero en estos momentos los que tenemos expedientes electrónicos no nos queda otra que imprimirlos, tachar los datos personales y volverlos a subir. Obviamente esto no es administración electrónica. Debemos partir, como bien dicen las normas técnicas de interoperabilidad, de documentos estructurados con datos e información que desde el origen yo pueda decir qué publico, qué no publico, para, digamos, garantizar esa privacidad de la ciudadanía y de las empresas. Bien, importante también, otra dimensión que no debemos perder de vista, ¿no? La responsabilidad social corporativa. Nosotros lo que hemos hecho es, en primer lugar, de la mano de la Diputación de Barcelona, diagnosticarnos, ver realmente cuáles son esas iniciativas que ya hacemos y que son, digamos, características de la responsabilidad social corporativa, bajo 5 prismas, ¿no? Social, laboral, ambiental, pero también el buen gobierno, que es aquí donde entra todo el tema de la integridad, todo el tema de los datos abiertos, transparencia y compra pública responsable. Todo esto nos ha ayudado, además de diagnosticarnos, a tener un plan de acción de cara a futuro y, además, alinear todas estas acciones que debemos llevar a cabo en materia de responsabilidad social con los objetivos de desarrollo sostenible. Y no nos olvidemos que el objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 16, precisamente sus metas son reducir sustancialmente la corrupción y el soborno de todas sus formas, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas, ampliar y fortalecer la participación de las instituciones de la gobernanza mundial y garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Si no tenemos esas instituciones fuertes, transparentes, abiertas, difícilmente vamos a poder conseguir el resto de objetivos de desarrollo sostenible. Y bien, ya para finalizar, creo, ¿voy bien? ¿Sí? Perfecto. En fin, un poco siguiendo al hilo de lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que debemos dar el salto, esta mañana hablaban, ¿no?, de, en lugar de contratación electrónica, contratación inteligente, abierta, bueno, no sé. La realidad es que debemos aprovechar la oportunidad que nos da este marco normativo nuevo para innovar, insisto, desde el proceso y no ver solamente la innovación en el producto, ¿no?, o en la tecnología que tenemos, que al fin y al cabo es solamente un medio. Y ya para finalizar, disculpadme esta diapositiva un poco escatológica, pero la he cogido de Borja Tsuara porque es un poquito esto, ¿no? O realmente innovamos y cambiamos nuestros procesos, o al final lo que tendremos es lo mismo, pero eso sí, electronificado. Muchas gracias. Gracias, Arcel. Seguimos ahora con Julio García Sánchez, responsable de la sección de informática del Ayuntamiento de Alzira durante 33 años y medio. Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con amplia experiencia en la Administración local, donde ha desarrollado e implementado numerosas aplicaciones, ha intervenido como director y responsable en todos los proyectos de cambios tecnológicos y en el despliegue de todos los proyectos de Administración electrónica del Ayuntamiento de Alzira. Nos hablará sobre la consolidación del proyecto de tramitación electrónica en el Ayuntamiento de Alzira. Buenas tardes. Gracias, Maripaz, y gracias a la organización por invitarme un año más a presentar, pues, bueno, cómo estamos llevando a cabo lo que es el proyecto de consolidación de la tramitación electrónica en el Ayuntamiento de Alzira. Voy a hablar de los 5 hitos más importantes en este proyecto, del reglamento interno de Administración electrónica que disponemos allí,
de la factura electrónica, cómo en su día la adaptamos a la ley de factura electrónica y cómo ahora en el 2019 le hemos adaptado también a la ley de contratos. Pondré algún ejemplo de factura, hablaré del expediente de contratación, cómo se inicia y cómo se publica en 3 plataformas, en la plataforma de Administración Electrónica, en el portal de transparencia y en el perfil de contratante del Estado, y además cómo remitimos la información a la Junta Consultiva y al Tribunal de Cuentas. Y finalizaré con unos datos, unos resultados de la licitación de los últimos 4 años. Bien, dentro de los hitos, he puesto el primer hito como uno de los, bueno, el primero en cuanto a la contratación electrónica fue la implantación de la factura electrónica. En este caso, nos adelantamos en 5 años a facturar de forma electrónica allí en el Ayuntamiento. Como segundo hito, cuando el plan de ajuste a proveedores, en el 2012, una de las medidas que se adoptó por pleno era la de crear una oficina de contratación, ya que estaba dispersa por toda la organización en aquellos momentos la contratación. El tercer hito, quizás el más importante, fue en el 2014 la de contratar una plataforma de licitación electrónica. En este caso fue la de Vortal y en este caso también nos adelantamos en 4 años a lo que era la obligatoriedad de contratar de forma electrónica. Como cuarto hito fue por fin en el 2017 la apertura de esta oficina de contratación, con lo cual logramos centralizar toda la contratación y como último hito el 2018 como año de consolidación. Bien, en el Ayuntamiento de Alcira disponemos de un reglamento interno de administración electrónica y hay un título, el 7º, que habla de la licitación electrónica y de la factura electrónica. La plataforma de licitación electrónica es voluntaria en obras, en contratos de obras de hasta 20.000 euros, contratos menores estoy hablando, y en servicios y suministros hasta 8.000. Sin embargo, estamos obligados por reglamento a utilizar la plataforma en contratos menores de obras de 20 a 40.000, servicios y suministros de 8.000 a 15.000. Con lo cual hay que invitar al menos a 3 empresas y dar publicidad por la plataforma. Contratos abiertos, simplificados, abreviados, es obligatorio utilizarla, lógicamente. En cuanto a la factura electrónica, tenemos 3 puntos de entrada de facturas. Desde el 2010, el portal del Ayuntamiento, y en el 2016 el Ayuntamiento se adhiere al FACE, con lo cual también nos entran facturas por el FACE, y en la Oficina de Atención en Materia de Registros hay un trámite, uno de los 250 trámites que hay en la sede electrónica, que es por donde se pueden presentar facturas en papel, pero este año solamente admitimos facturas inferiores a 300 euros. ¿Cómo nos adaptamos la factura electrónica a la ley de factura electrónica? Bueno, pues en el 2010, como he dicho, las facturas llegaban por el portal del proveedor, registro administrativo, oficina contable, portafirmas, sistema contable, y en todo momento el proveedor podía saber el estado de sus facturas. 2016 ya nos adherimos al FACE y las facturas en papel se digitalizan y se convierten en electrónicas en ese momento, con lo cual todas las facturas internamente son electrónicas y siguen el mismo circuito. Y en todo momento el proveedor sabe el estado de sus facturas, incluso por su carpeta ciudadana. ¿Qué hemos hecho este año para adaptar la factura a la ley de contratos? Las facturas que nos llegan al Ayuntamiento son de contratos licitados por plataforma, que pueden ser abiertos o menores, como hemos visto, y de contratos menores que no se han licitado por plataforma. Pues bien, cuando empieza el proceso de conformación de facturas, la primera acción era o bien una revisión o bien una firma del técnico. ¿Qué hemos hecho? Incluir una primera acción que es indicar el tipo de factura que le llega al técnico. Y le hemos clasificado en 6 tipos distintos. El tipo 1 y 2 son facturas que van contra contratos que se han licitado por plataforma, distinguiendo los abiertos de los contratos menores, ya que en los menores realmente no ha habido concurrencia. Se ha invitado a 3 empresas, pero no ha habido concurrencia. La 3 y 4 son facturas que van contra retención de crédito o contra partida presupuestaria, porque en el Ayuntamiento, a partir de 3.000 euros, estamos obligados a hacer previamente una retención de crédito. Y luego el tipo 5 y 6 distingue las facturas de anticipo de caja fija de mayores o menores de 5.000 euros. De tal forma que cuando son facturas del tipo 1 y 2, obligamos a introducir dentro de los metadatos el número de expediente, la partida o la retención de crédito y el CPV. El CPV solamente en el tipo 2, porque esto luego hay una consulta previa cuando hacemos contratación directa en contratos menores
para que ese proveedor no rebase los límites que están establecidos por ley, con lo cual los contratos menores los tenemos que considerar. Y luego, en el tipo 3, 4 y 5, además, en ese momento pedimos que se motive el objeto y la necesidad de por qué se ha hecho esa compra, ese servicio, que chequee como que no se está alterando el objeto de contrato y que el contratista no ha superado los límites. Con eso, de forma automática, se genera un informe que va junto con la factura, igual que si de un albarán se tratara, y ese informe queda firmado con un sello de órgano. Esto sería un ejemplo de facturas, esto sería un expediente en el gestor de expedientes, y esto sería un ejemplo de facturas que por el hecho de haber puesto el número de expediente se incorporan al expediente. Son documentos que forman parte, como he dicho, del expediente y que cuando se genera el índice, se genera también en ese índice estas facturas. Y cuando se archive, se archivará junto con todo el expediente. La factura pues es una factura con todas las firmas, proveedor, técnico, concejal y el CSV si se obtuviera una copia en papel, para poder verificarlo que no se ha modificado esa factura. Y esto sería otro ejemplo de una factura suelta, es decir, que no ha habido un expediente previo, donde por el hecho de rellenar esos metadatos, de forma automática se genera el informe de necesidad con a quién se le ha adjudicado, el importe, el que no se está alterando, la partida presupuestaria, etcétera. Como he dicho, con la firma de sello de órgano. Bien, ¿cómo se inicia un expediente en el Ayuntamiento de Algeciras, un expediente de contratación electrónica? Se inician en los diferentes departamentos, con informe de necesidad, el pliego de prescripciones técnicas, presupuesto de obras y de obras, certificado de crédito, y cuando está iniciado se pasa el control a la oficina de contratación. Prepara el pliego administrativo, recaba el informe jurídico del secretario de fiscalización de la intervención y hace la propuesta de inicio de expediente al órgano de contratación. Una vez está aprobado, este expediente se publica en la plataforma de licitación electrónica. En este caso, nosotros estamos desde hace años utilizando la de Vortal. Y se suben todos los documentos. De tal forma que, como esta plataforma, a su vez, está integrada con el PLACE, que es el perfil del contratante del Estado que estamos utilizando en el Ayuntamiento de Algeciras desde el 2015, pues simultáneamente se está publicando en una y en la otra plataforma, sin hacer nada extraordinario. Así lo dice la ley, que tenemos que utilizar como perfil de contratante las administraciones locales, el perfil de contratante del Estado. Bien, internamente tenemos un registro de contratos, de tal forma que todos estos contratos que se han licitado por plataforma los recuperamos, cierta información, la que nos requieren luego para enviar a otras administraciones, simplemente tecleando el número de expediente nos lo lleva a una plataforma de registro de contratos. Ahora veremos el porqué. En este registro de contratos inicialmente estarían todos los expedientes que hemos licitado por plataforma, sean abiertos, menores, los que hemos licitado. Cuando llegan las facturas, como hemos dicho, las que van contra contratos licitados por plataforma, pues se incorporan al expediente. Pero las facturas que no se han de contratos que no se han licitado por plataforma, una vez conformadas, se incorporan también a este registro de contratos, de tal forma que, tal y como nos dice el artículo 118, el apartado 4 de la ley, los contratos menores se publicarán en el perfil de contratante al menos trimestralmente. Bueno, esta forma de funcionar nos permite a nosotros incluso hacerlo diariamente, pero bueno, normalmente lo haremos mensualmente, de que todas esas facturas ya conformadas se publican en el perfil de contratante del Estado. Pero a su vez, mensualmente publicamos en el portal de transparencia tanto los contratos como estas facturas que os hablaba, junto con los datos estadísticos, y anualmente tanto contratos como facturas, contratos menores, facturas sueltas, lo remitimos al Registro Público de Contratos y al Tribunal de Cuentas. La novedad con esta nueva ley es que al Tribunal de Cuentas hay que remitirle toda la contratación menor, es decir, facturas de hasta €1. Y en el perfil de contratante, como he dicho antes, hay que publicarlo toda esta facturación. Entonces, todo está integrado dentro de tal como hemos podido, vamos. Bien, ¿cómo hacemos para remitir información al Registro Público de Contratos y Pues nada, en el Registro de Contratos del Ayuntamiento tenemos dos funcionalidades. Una es para obtener
todas las facturas y contratos en un soporte en el que nos manda el registro público de contratos, se valida y se sube a la plataforma. Estamos hablando pues no sé, de 10 minutos, 15 minutos en hacer un proceso de estos. Y lo mismo con lo del Tribunal de Cuentas. Se obtiene el soporte y se sube a la plataforma. Bien, Julio, ya para ir terminando, 2 minutos. voy a daros datos estadísticos de los últimos 4 años. Se han tramitado cerca de 300 expedientes, la media de ofertas son 4 ofertas por expediente, el ahorro más de 3 millones de euros entre lo licitado y adjudicado, un promedio de un 20% aproximadamente. Sin embargo, vemos que hay un punto de inflexión, que es cuando se crea la oficina de contratación, es cuando se dobla el número de expedientes y casi se cuadriplica el ahorro. Y por último, el 2018, como año de consolidación, como he dicho, aquí lo que podemos observar es que tanto el procedimiento simplificado como el abreviado, las ofertas superan las 5 por expediente. El ahorro, en un caso el 21% y el otro el 26%. Sin embargo, en los contratos menores que estamos obligados por plataforma, que había que invitar a 3 empresas, las ofertas incluso superan las 3 ofertas y el ahorro se reduce a un 14%, con lo cual nos estamos obligando a que toda esta contratación menor, hacerlo como procedimientos simplificados abreviados. Bien, y quería finalizar con estas 2 frases de Confucio, de que los cambios pueden tener lugar despacio, pero lo importante es que tengan lugar y no importa cuán lento caminemos, siempre y cuando no nos detengamos. Muchas gracias, Julio. ¿Alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta a los ponentes? Bueno, pues lanzo yo la primera. Quería preguntaros a los 3, durante el tiempo que lleváis con el proyecto de desarrollo electrónico del procedimiento, ¿cuáles son las dificultades que os han transmitido los licitadores para poder trabajar en esto? Bueno, la verdad es que, como he dicho, empezamos realmente en el 2015 y, no ha sido todo un camino de rosas y sobre todo los primeros años, pero hemos tenido incidencia, lógicamente, con los proveedores, pero, no tanto como cabría esperar por varios motivos. Como he dicho, en el Ayuntamiento empezamos con la facturación electrónica en el 2010, con lo cual todos estos proveedores, de alguna forma, ya estaban utilizando plataformas electrónicas y estaban utilizando la firma digital y el certificado digital. También tenemos, los proveedores de allí de Alcira tienen otra ventaja, es que en la Oficina de Atención en materia de registros es una autoridad de certificación, con lo cual pueden ir allí a la oficina a recabar estos certificados sin tener que desplazarse ni a otros municipios ni a otras administraciones. Tercero, también importante, es la formación. Hemos dado formación a los proveedores por parte de técnicos de la empresa de Portal. Incluso nosotros tenemos una persona dedicada prácticamente la mitad de la jornada laboral en dar asistencia a ciudadanos y empresas en la sede electrónica, en la factura electrónica y en la licitación no tanto. ¿Por qué? Porque Portal tiene un call center donde el proveedor puede recurrir en cualquier momento a través de un correo electrónico, a través de un teléfono, para el proceso de alta en la plataforma o el proceso de presentarse a una licitación. Bueno, pues desde aquí me gustaría dar un reconocimiento a los empresarios, que si a nosotros nos está costando, ellos que están en otro mundo, que te encuentras a un hombrecillo que se dedica a la construcción y de repente quieres que te presente electrónicamente, que se dé de alta en el ROLECE, pues claro, ellos están súper perdidos, ¿no? Y hacen grandes esfuerzos. En el entorno del Ayuntamiento de Langreo, bueno, pues tenemos a nuestros proveedores habituales, pero a gente ahora mismo que nos están mandando ofertas, afortunadamente desde cualquier punto de España, precisamente porque no es necesario que estén allí para acceder ni a la licitación ni a presentar sus ofertas, ¿no? Igual que vosotros ya hicimos en el año 2016 unas jornadas de formación dirigidas especialmente a ellos, ¿no? Convocamos a más de 200 de nuestros proveedores habituales a unas jornadas de formación y de información. Es decir, primero les dimos cuenta de cómo iba a empezar, de qué era esto nuevo de licitar electrónicamente y simultáneamente se les dieron jornadas de formación. La respuesta hay que decir que no fue mayoritaria.
pensaban que no iba a llegar a hacerse, que lo estábamos complicando demasiado, etcétera. Y incluso algunos a posteriori vinieron por el ayuntamiento a decirnos que si esto iba a ser así, a partir de ahora que nos olvidáramos de ellos, ¿no? Pero sí que desde el otro lado hemos encontrado ofertas presentadas a cualquier hora del día y de la noche de gente que al final, pues bueno, acabas conociéndolos y sabes que su empresa es una pyme o incluso son autónomos que tienen nada que dedicarse ellos a todo. O sea que yo creo que ellos están haciendo grandes esfuerzos para ponerse al día también. No, sí, coincido totalmente con Beatriz, realmente, que fácil no se lo estamos poniendo, no solamente en materia de contratación, tampoco la ciudadanía cuando tiene que enfrentarse a los trámites electrónicos. Está claro que este es un desafío que tenemos, ¿no? También como ellos, pues hemos hecho también sesiones de divulgación, de formación, tanto cuando pusimos en marcha la factura electrónica como después también cuando todo el tema de la licitación electrónica, ¿no? Pero también yo creo que debemos repensar y por eso en la estrategia nosotros nos hemos puesto como objetivo este repensar también incluso las oficinas de atención ciudadana. Es obvio que en este proceso de transformación en el cual pues estamos pasando, ¿no?, a una nueva forma de relación con la ciudadanía y con las empresas, pues también tenemos que capacitarnos internamente para que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquier empresario que tenga alguna dificultad o que pues pueda dirigirse a estas oficinas de atención ciudadana igual que se dirigen de forma presencial. Por lo tanto, yo creo que también tenemos aquí un recorrido por hacer internamente en este cambio en la forma de relacionarnos con la ciudadanía y con las empresas, ¿no? Bueno, tenemos que dar por terminada esta ponencia. Muchas gracias por vuestra intervención, ha sido muy interesante y nada más, hemos terminado.